Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias a Dios que nos dio nuevamente la oportunidad de llegar hasta este lugar con el único propósito, hermanos, de alabar y glorificar su santo nombre. Lo hacemos por medio de los cantos, las oraciones y también por el estudio de su palabra. Gracias a todos nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Siempre son bienvenidos. Evangelio según Juan, capítulo 17 y versículo 4. Ahí, hermanos, iniciamos la clase de esta mañana. Es posible que no la vayamos a terminar, pero en otra ocasión Dios nos dé la oportunidad de continuar con ella. Evangelio según Juan, capítulo 17 y versículo 4. Dice el Señor Jesucristo, hermanos: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hoy por la mañana, hermanos, iniciamos la clase, la cual titulamos Una iglesia, hermanos, que glorifica a Dios. Agarrando el ejemplo, hermanos, del Señor Jesucristo, cuando dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo está a punto de ir a la cruz. Esta oración, hermanos, se dirigió un día antes de su crucifixión. Y antes de ir a la cruz, Jesucristo ruega: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, al lado tuyo, antes que el mundo fuese. Un hombre, hermanos, santo en toda la extensión de la palabra. Un hombre, hermanos, con todo el derecho de pedir eso. El Hijo de Dios. Y lo hizo, hermanos, porque cumplió todos y cada uno de los mandamientos del Señor. He acabado la obra que me diste que hiciese. En el verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo, hermano, la misión que él tenía de venir a esta tierra era de dar a conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto fue exactamente, hermanos, lo que Cristo hizo. Dio a conocer a todo el mundo quién era Dios. Él dijo que él era el Hijo de Dios y para eso había venido a la tierra. Y los discípulos, hermanos, los apóstoles creyeron a su palabra. Jesucristo mostró su poder, mostró su amor, mostró misericordia, mostró, hermanos, que verdaderamente era el Hijo de Dios. En el verso 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y decíamos, hermanos, que guardar la palabra no es esconderla, no es atesorarla, sino que es compartirla, es obedecerla, es ponerla en práctica, es llevarla a la acción. Eso significa, hermanos, guardar su palabra. Ellos guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Verso 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesucristo, hermanos, le ruega a su Padre, y estuvimos viendo textos que enseñaron que todo procede de Dios. Aún los discípulos, aún los hombres que dice que eran tuyos y me los diste. Estuvimos estudiando, hermanos, hoy por la mañana todas estas cosas. Qué importante es, hermanos, que glorifiquemos a nuestro Dios cuando obedecemos a su palabra, a todos y cada uno de sus mandamientos. Jesucristo dijo, hermanos, 2 hojas anteriores, en el capítulo 15 y versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La iglesia, hermanos, que glorifica a Dios, vimos el punto número 1, es una iglesia, hermanos, obediente. Obediente, hermanos, a sus mandamientos.
Dios, hermanos, desea ser obedecido, desea que se le obedezca todo lo que Él ha mandado y es estrictamente en eso. Vimos el caso de Moisés, cuando no glorificó a Dios, cuando tenía que hablarle a la peña y le pegó 2 veces. Eso le costó no entrar a la tierra prometida. No me glorificaste, no me santificaste, no me diste la honra y la gloria. Vimos el caso de Saúl, hermanos, primer rey de Israel. La orden era muy clara. Sin embargo, él y el pueblo tomaron una decisión equivocada, pensando que era lo correcto, haciéndose más inteligentes que Dios. Y desobedecieron a Dios, y eso le costó su reinado. Y podemos seguir hablando, hermanos, de ejemplos de hombres que desobedecieron a la palabra de nuestro Dios, pero otros que sí obedecieron y fueron grandemente victoriosos. Tenemos el caso de Noé. Y podemos seguir hablando, hermanos, de muchos y muchos casos. Dios desea, hermanos, que se le obedezca en todo lo que Él ha mandado. Una iglesia, hermanos, que glorifica a Dios es una iglesia obediente a todos sus mandamientos. Y vaya, hermanos, que son muchos. Uno de ellos, hermanos, es que prediquemos su evangelio. La petición sigue siendo la misma. Dios sigue deseando, hermanos, que su iglesia le dé a conocer, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Dios desea, hermanos, que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo, hermanos, que enseñe quién es verdaderamente Dios. Que predique su palabra, que predique su evangelio, que dé a conocer al mundo quién es el Hijo de Dios. Dios es glorificado, hermanos, cuando su pueblo lleva las buenas nuevas de salvación. Qué importante es, hermanos, obedecer a los mandamientos de nuestro Dios. En el Evangelio según Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, hermanos, y versículo 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mandamiento del Señor, hermanos, fue muy claro, muy sencillo. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, el que creyere. Y claro que el que creyera el evangelio, bueno, será salvo. Este es el poder de Dios, hermanos, para salvación. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya ha sido condenado. Qué triste, hermanos, la condición de aquellos que todavía no obedecen al evangelio de Cristo. Pero es más triste, hermanos, aquellos que no lo dan a conocer. Tenemos graves problemas, hermanos, nosotros como iglesia, cuando no obedecemos al mandamiento de nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que analicemos detenidamente qué estamos haciendo como iglesia, cómo estoy desarrollando mi vida cristiana, qué tanto tengo como responsabilidad el ser hijo de Dios. El apóstol Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Dios nos llamó con propósito, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué tanto caso omiso estamos haciendo a ello? ¿Qué tanto estamos dando a conocer las buenas nuevas de salvación? El mundo necesita, hermanos, conocer a Dios. Necesita saber, hermanos, el gran amor que tiene para todos, y los únicos, hermanos, que se los van a dar a saber somos nosotros. Después de usted y después de mí, después de la iglesia, Dios no tiene a nadie cómo dar a conocer su nombre. No tiene a nadie cómo dar a conocer su evangelio. No tiene pregoneros, hermanos, en esta tierra, si no es usted, soy yo.
Esa fue la gran comisión, hermanos, que Cristo encomendó a sus discípulos. Después que se levantó entre los muertos, antes de irse al Padre, les va a dar una gran comisión, la cual todos conocemos en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, verso 20, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos, hermanos, hicieron caso omiso a esto. Vayan, le dice el Señor Jesucristo, y hagan discípulos de todas las naciones. Les he preparado, les he enseñado quién es Dios, quién soy yo. Les he mostrado mi poder, me han crucificado, me he resucitado al tercer día, como se los dije, como enseñaba la Escritura. He anunciado acerca del reino. He hablado acerca del arrepentimiento, la necesidad de bautizarse, de arrepentirse. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Así fue, hermanos. En Hechos capítulo 2 y versículo 36 al 42 dice que el apóstol Pedro se levanta, hermanos, y predica ese gran sermón, donde como 3,000 almas vinieron al conocimiento de la verdad. Fueron bautizados como 3,000 personas. De ahí en adelante, hermanos, la iglesia fue una iglesia evangelística. Los discípulos hicieron muy buen trabajo, inculcaron a la iglesia la necesidad de dar a conocer a Dios, de predicar a Cristo, de predicar las buenas nuevas de salvación. Incluso cuando matan a Esteban, en Hechos capítulo 8 y verso 4, dice que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Sí iban atemorizados, sí iban con miedo, porque a Esteban lo mataron por causa de defender la verdad, por causa de decirles la verdad. Lea la historia de Esteban, lo que le está narrando y por qué llegaron a apedrearlo. Porque les dijo la verdad, les trajo a su mente, hermanos, cómo habían apedreado incluso a los profetas de Dios. Van con miedo, pero les importa más cumplir con el mandamiento de Dios. A ellos les interesa más predicar el evangelio, que el mundo sepa que hay perdón de pecados. El mundo necesita saber que Cristo viene por segunda vez, hermanos, y que habrá un juicio en el cual habremos de comparecer todos y cada uno de los aquí presentes. Todo el mundo, hermanos, estará ahí. Los que estamos en vida, los que ya murieron. Y si habremos de morir más adelante, y si Cristo todavía no viene, también estaremos ahí, porque habremos de resucitar para dar cuenta. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14 al 16, Romanos capítulo 10, versículo 14 al 16, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mira la pregunta que hace, hermanos. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y le está hablando a la iglesia, hermanos. Le está hablando a la iglesia. Qué importante es predicar, hermanos, el evangelio de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque nadie puede invocar a Cristo si no cree en Él. Nadie puede creer si no ha escuchado el mensaje. Nadie puede oír si no hay quien les predique. Nadie puede predicar si no es enviado. Nadie puede ser salvo si no se le enseña el medio correcto. Y los únicos que tienen la gran responsabilidad de hacerlo somos nosotros. Una iglesia que glorifica a Dios, hermanos, es obediente a su palabra, es obediente a sus mandamientos. Y tenemos un gran mandamiento de ir y predicar el evangelio por todas partes. ¿Lo estamos haciendo?
El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, nos da una advertencia, hermanos, y se incluye él también. Primera carta a los Corintios, capítulo 9 y verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Y ese ay, hermanos, está hablando de consecuencias el no obedecer a la voz de Dios. Hay consecuencias, hermanos, al no predicar su Evangelio. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Por eso necesito hacerlo. No es que me sea impuesta necesidad, tengo que hacerlo por voluntad propia. Necesito decirle al mundo que así como el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí, yo necesito dejárselo saber a ellos también. 2000 años después, hermanos, la iglesia sigue obedeciendo a este mandamiento. ¿Todavía tiene el deseo de seguir el ejemplo de Cristo? ¿Todavía siente ese temor de decir, ay de mí, si no anunciar el Evangelio? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Se necesitan pies que estén prestos, hermanos, para caminar y ir a tocar puertas. Ojos que vean la necesidad, hermanos, inmensa que hay de ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Manos que estén listas, hermanos, para hacer la obra de Dios. Vivimos los últimos tiempos. Estamos viviendo, hermanos, los postreros días. Cristo viene ya por segunda vez. Y viene por su iglesia. Una iglesia gloriosa. Una iglesia, hermanos, que glorificó a Dios en la tierra. Una iglesia, hermanos, que desea que diga las palabras de Cristo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Les he dado a conocer tu palabra. Han conocido que salí de ti. Las palabras que me diste se las di. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. El hombre más justo sobre la tierra, hermanos, desea que su pueblo, desea que su cuerpo, hermanos, haga lo mismo. Si Dios no perdonó a aquellos hombres que desobedecieron, si Dios no perdonó y mató a toda aquella generación que estuvimos viendo por la mañana, ¿cree usted, hermanos, que va a ser la excepción con usted y conmigo? Es triste, hermanos, y lamentable ver la condición de la iglesia en nuestros días y cómo ha entrado, hermanos, en una zona de confort. ¿Y quién quiere salir de aquí, verdad? Con todas las comodidades, con sillas nuevas, cómodas, hasta nos dormimos de la comodidad que hay. ¿Quién quiere salir allá al sol? A que te correteen los perros. ¿Quién quiere hacer eso? Bueno, hermanos, tenemos que hacerlo. Dios desea, hermanos, que su iglesia sea una iglesia obediente, hermanos, a sus mandamientos. Dios desea, hermanos, ser glorificado cuando le damos a conocer al mundo quién es Dios, quién es Cristo y la obra que ha hecho en la cruz para que pueda ser salvo. Necesitamos, hermanos, hacerlo. Como iglesia, ¿estaremos glorificando a Dios? Si la respuesta es sí, perfecto. Siga predicando su evangelio. Cada miembro tiene la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero si su respuesta es no, estamos a tiempo, hermanos, de corregir nuestro error. Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, dedicó su vida, hermanos, a predicar la palabra de nuestro Dios. A eso había venido. A eso había venido, hermanos, a dar las buenas nuevas de salvación. Vaya conmigo a Lucas,
capítulo 4. Evangelio según Lucas, capítulo 4. Versos 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Y bueno, ¿quién va a querer que se vaya de tu lado? Aquel que te da sanidad, aquel que te da de comer, aquel que si tu hijo se muere tiene el poder para resucitarlo. Yo no quiero que te vayas de mí. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Yo traigo una comisión, yo traigo una encomienda de mi Padre, de ayudarles, de ver por los quebrantados de corazón, de anunciar las buenas nuevas, pero no el quedarme con solo un grupo. Necesito ir, necesito lograr el tiempo, el día se está terminando. Traigo una obra que cumplir. Para esto he sido enviado. Necesito anunciar la obra de Dios. Jesucristo, hermanos, necesitaba anunciarle al mundo que el reino de los cielos se habría de establecer en la tierra. Como todo reino, tendría un rey. ¿Y ese rey quién es? Cristo. Cristo es el rey del reino, que es la iglesia. Y este sería, hermanos, el propósito de Dios. Que Él fuera a la cruz, sí. Que anunciara su evangelio también. Que fuera establecida la iglesia también. Pero también lo va a poner como cabeza de la iglesia. Como Rey de reyes y Señor de señores. Esto se lo dijo Pilato, ¿verdad? Vaya conmigo al Evangelio según Juan capítulo 18. Según Juan capítulo 18, verso 35 a 37. Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Fíjense bien, hermanos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Sabe qué le dijo a Pilato? Yo nací para ser rey. Ese es el plan de Dios desde la eternidad. Tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido. Y mi reino no es de aquí. Hermanos, la iglesia, se los he dicho en muchas ocasiones, es un reino espiritual. No es terrenal. Es el reino de Dios, hermanos, establecido en la tierra. A eso vino Cristo, hermanos. Para eso nació, para ser rey de reyes y señor de señores. Mire, Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al versículo 15. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Trae las palabras de Cristo a la mente de Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores.
Pablo fue, hermanos, quien afirmó que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solamente, hermanos, no solamente Dios es glorificado en la iglesia cuando predicamos su palabra, sino también, hermanos, cuando somos cristianos fructíferos. Cuando damos fruto, hermanos, no es que el arbolito nació, no es que se trabajó la tierra, se plantó la semilla, creció, y nomás para estarlo viendo, no, hermanos. Dios espera ver fruto en esa semilla que nació, en ese árbol frutal. Evangelio según Juan, capítulo 15 y versículo 8. Evangelio según Juan, capítulo 15 y versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, Señor? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cuando damos fruto. ¿Qué dijo el Señor? Cuando damos mucho fruto. Hasta eso, hermanos. No es que te nació un frutito o dos y ya, con eso, no. Mucho fruto. No hay razón por qué no dar fruto, hermanos, cuando estamos conectados a la fuente espiritual que es Cristo. Cuando estamos conectados a esa vid verdadera, cuando recibimos todos los nutrientes, hermanos, por medio de esa vid, no hay razón por qué no dar fruto en abundancia. Y si no estamos dando fruto, ¿no será que nos despegamos de Cristo? ¿No será, hermanos, que nos soltamos de esa vid verdadera? Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, se refiere a usted y a mí, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La palabra es clara, hermanos, y es muy simple. Cualquiera la puede entender. ¿Hay algo que no se entienda aquí? Si no estamos dando frutos, hermanos, esto quiere decir que no estamos conectados con Cristo y Dios no está siendo glorificado. Y Dios necesita ser glorificado, hermanos, en la iglesia. Por eso el tema, hermanos, la iglesia que glorifica a Dios. Lo hace por medio de la obediencia. Cuando obedece a todos y cada uno de sus mandamientos. Y solamente toqué el punto del evangelismo. Hay muchas cosas más que obedecer, hermanos. Hay muchos más mandamientos. Pero también, hermanos, cuando damos fruto. Y voy rápido, porque el tiempo se me está terminando. Cuando somos cristianos fructíferos, ¿qué importancia es, hermanos, que la iglesia sea una iglesia fructífera? ¿Cuáles son las características? Bueno, es una iglesia, hermanos, servicial. Los frutos se van a ver, hermanos, por medio del estilo de vida mía, por cómo me conduzco, por cómo le sirvo a la iglesia, por cómo me esmero por servirle a la iglesia. Ahí están los frutos, hermanos, que usted y yo vamos a mostrar por medio del servicio. Los frutos en la iglesia, hermanos, se dejan ver en el servicio a los demás. Dios es glorificado, hermanos, cuando prestamos algún servicio a los hermanos. Y el apóstol Juan en su tercera carta, mira lo que le dice a Gallo, hermanos. Tercera carta de Juan. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fielmente te conduces, amado. Juan reconoce, hermanos, el trabajo de servicio de Gallo. Juan reconoce, hermanos, que es un hombre servicial en la iglesia. Y se lo va a dejar escrito. En esta pequeña carta le va a reconocer, hermanos,
su trabajo de servicio. Fielmente, así es, hermano. Así es. A Dios se le glorifica en la iglesia cuando prestamos servicio a los hermanos. Así es como la iglesia, hermanos, glorifica a Dios. Todos tenemos la responsabilidad, hermanos, de ser serviciales en la iglesia. Este es el enfoque, hermanos, que la iglesia debe tener. 100% enfocada en servir a Dios para mostrarle sus frutos, hermanos, que glorifiquen su nombre. Y hasta ahí lo voy a dejar, hermanos, porque el tiempo se terminó. Hay más que hablar, hermanos, porque los frutos que usted y yo vamos a mostrar se dejan ver también por medio del crecimiento espiritual. Pero en otra ocasión, hermanos, que Dios nos permita, seguiremos estudiando su palabra. Qué importante es, hermanos, que la iglesia sea una iglesia que glorifique a Dios. Es un estudio muy profundo y muy grande. Dios nos da la oportunidad, hermanos, de seguir estudiando su palabra. Pero quiero aprovechar para hacer la invitación para aquellos que todavía no han obedecido al Evangelio, aquellos que todavía no han dado ese paso, no han tomado esa decisión importante en su vida. Ya se ha predicado el Evangelio. Gracias a Dios que hay quien predique el Evangelio. Gracias a Dios que hay quien diga la obra que Cristo hizo en la cruz. Gracias a Dios, hermanos, que hasta ahorita hay quien te diga que hay perdón de pecados y vida eterna. Si has escuchado el Evangelio, te has convencido, quieres nacer de nuevo, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, para poder entrar en las moradas eternas en la iglesia, necesitas pasar al frente, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer en Él, confesarle y ser bautizado. Si así lo deseas, puedes pasar. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto. Nuestro hermano ya está listo. Estaremos esperando. Dios les bendiga.